El profe luchando, también está educando, la profe cantando, también está educando, los niños jugando, también están creando, la gente luchando, algo está cambiando. Henry, you know? Yes, I'm here, but I don't. Tiene la traducción. I don't speak Tiene Spanish. traducción. Go on, go ahead. I'm okay. We're ready to go. Okay. Yes, yes. I'm delighted to be here today. I have a prepared talk that I want to give on that speaks to the current pandemic crisis and its intersection with the forces of neoliberalism. And what I also want to do is I want to address in some ways the centrality of education to any form of political resistance. And then I want to end up by talking about the issue of hope and what that means in such dystopian times. Ok. Nos dice Henry primero que está muy agradecido de estar acá, de haber sido invitado, y que tiene preparada una charla sobre el estado de la pandemia y su intersección con las políticas neoliberales, y en particular va a hablar de la centralidad de la educación como forma de resistencia política, y va a terminar hablando de el concepto de la esperanza. Go ahead, Henry. Okay. You know, we live in a world that resembles a dystopian novel that could only be imagined as a harrowing work of fiction. Dice que vivimos en un mundo que parece una novela distópica, que solo podríamos ver quizás en un trabajo de ficción. Bodies, doorknobs, plastic bags, and the very breath we exhale now offers the virus a resting place, like a bomb that's ready to explode. Cuerpos, bolsas de plástico y un virus que parece una bomba a punto de explotar. We are told by politicians, media, pundits, and others that everyday life has taken on the character of a war zone. I'm sorry, could you repeat the last part? We're told by politicians, media experts, and others that everyday life has taken on the character of a war zone. Los políticos y los medios nos dicen todos los días que la vida se ha convertido en una zona de guerra. What is clear is that the pandemic is more than a medical concept. Lo que es claro es que la pandemia es mucho más que un concepto médico. And must be understood as part of a broader context Debe ser entendida como parte de un contexto más amplio that has produced unimaginable suffering and massive deaths. que ha producido un sufrimiento inimaginable y muertes masivas en todo el mundo. And further legitimates the lies and violence of right-wing groups. Y que además legitima las mentiras de los grupos de la derecha. It seems to me that we can't separate this pandemic Me parece que no podemos separar esta pandemia from the struggle for public health and the struggles for emancipation, social equality, economic justice, and democracy itself. de las luchas por la salud pública, justicia social y la liberación en sí misma. The horror of the pandemic often blinds us to a range of anti-democratic, economic, and political forces La pandemia muchas veces nos
ciega, nos deja ciegos frente a un montón de acciones de las fuerzas políticas that have been grinding away at democracy for the last 40 years. que han estado de algún modo destruyendo la democracia por los últimos 40 años. What we're talking about here is a form of hypercapitalism Estamos hablando de una forma de hipercapitalismo that has waged war on the social contract, the public sphere, and the public good since the 1970s. que ha librado una guerra con las personas, con los contratos sociales y públicos desde los años 1970 más o menos. One consequence has been, of course, that the publicly owned elements of society, Dice que una consecuencia es que los elementos públicos de la sociedad, such as public education, roads, bridges, water systems, como la educación, rutas, sistemas de agua, have been pushed to the point of disrepair and dysfunctionality. Han sido llevados hasta el punto de no funcionamiento y de disfuncionamiento, de hecho. What is absolutely essential to understand is that the attack on the welfare state has been legitimated through oppressive forms of education. Lo que es absolutamente necesario de entender es que esto ha sido llevado a cabo a partir de formas opresivas de educación. The cultural sphere has become, whether we're talking about the social media or we're talking about schools or we're talking about the established press. Hay una cultura del miedo, ya sea que hablemos de educación, de los medios, que they have become spheres of education, a form of educational oppression in which that produce willful ignorance, conspiracy theories, and reactionary ideologies. Y se han convertido en lanzas de una educación opresiva que... I'm sorry, could you repeat the last part? They've become cultural, these are cultural apparatuses that in many ways have produced deep-seated spectacles of violence, consumerism, and forms of bigotry and white nationalism. Se han convertido en aparatos culturales que terminan produciendo formas de racismo y de fascismo blanco, básicamente. I'm going to leave my speech because I find this very uncomfortable, what we're doing here. Let me just be I'll do this in a very short manner and just sum it up. What I've been trying to argue is that in the last 40 years, Así que en los últimos 40 años, the forces of neoliberalism, las fuerzas del neoliberalismo, with their emphasis on self-interest, consumerism, con su énfasis en sí mismos y en el consumismo, privatization and deregulation, la privatización y la desregulación, waged an enormous assault on democracy and all of the public spheres that make it possible. Han hecho una guerra en la democracia y todas las esferas públicas que les fue posible. One result is a crisis of agency, Un resultado es la crisis de los gobiernos, a crisis of democracy, la crisis de la democracia and a crisis of politics. y la crisis de la política. What the pandemic has revealed Lo que ha demostrado la pandemia is that neoliberalism cannot keep its promises. es que el neoliberalismo no puede mantener sus promesas. That in fact it simply is a way of concentrating power in the hands of an economic and political and corporate elite. Que simplemente es una forma de concentrar poder económica y políticamente. In doing so, it cannot address important social and political needs. Y al hacer eso no puede no puede tomar ningún tipo de cuestión social sobre la política. There are two elements to neoliberalism that we absolutely have to address.
hay dos elementos del neoliberalismo que tenemos que tomar sí o sí. First, it reduces all social problems to personal problems. Lo primero es que reduce todos los problemas sociales a problemas personales. As a result, people cannot translate private issues into larger systemic considerations. Y como resultado de eso, la gente no puede traducir problemas privados a problemas que son en realidad parte de algo sistémico y mucho más grande. Secondly, it uses education as an ideological machine Lo segundo es que usa la educación como una máquina ideológica to suggest that neoliberal ideology has no alternative. para sugerir que la ideología neoliberal no tiene ninguna otra alternativa. And in doing so, suggest that capitalism and democracy are the same thing. Y al hacerlo termina sugiriendo que el capitalismo y la democracia son lo mismo. It seems to me that those of us on the left have to begin to take seriously in the midst of this crisis. Dice que nosotros de la izquierda tenemos que empezar a pensar más seriamente dentro de lo que es esta crisis. The importance of education as being central to politics itself. En particular, la importancia de la educación como parte central de la política en sí misma. We have to create alternative public spheres. Tenemos que crear alternativas públicas that speak to people in a language that they can understand. Que le expliquen, que le hablen a la gente en un lenguaje que puedan entender. And in which they can question the very conditions of their own oppression. Y en los cuales puedan cuestionar las condiciones de su propia opresión. As you well know, this is a position that has been argued, that was argued by Paulo Freire throughout most of his life. Como todos aquí saben, esta es una posición que fue argumentada por Paulo Freire durante casi toda tu vida. What we must overcome is the assumption that education is simply about schooling. Debemos sobreponernos a la noción de que la educación es simplemente sobre la escuela. And that we cannot have a democracy of any sorts, radical or otherwise. We cannot have a socialist democracy unless we have a country of informed citizens. No podemos tener una democracia ni radical, ni una democracia socialista, por decirlo de alguna manera, hasta que no logremos reformarnos como ciudadanos. This challenges a basic assumption that we have seen on the left for decades. Estos son los desafíos que básicamente hemos visto en la izquierda por las últimas décadas. And that is that the most important modes of domination are simply economic. Y eso es que la forma más importante de dominación es simplemente económica. In doing so, we've underestimated the importance of education and the importance of pedagogy. Al hacer eso, hemos sobreestimado la importancia de la educación y de la pedagogía as tools of struggle, collective struggle. Como si fuesen simplemente herramientas de lucha colectiva. This is very important because we find ourselves in the midst of a crisis. Esto es muy importante porque nos encontramos en el medio de una crisis that points to new social formations on the right. Que apunta a nuevas formaciones sociales en la derecha. Given the failure of neoliberal ideology, dado este fallo, estas fallas de la ideología neoliberal, it no longer attempts to define itself simply by its central assumptions. It now defines itself by scapegoating others, and in a sense has become a form of neoliberal fascism. Ahora la derecha ya no busca definirse a sí misma como antes, sino que busca definirse en contra de otros, y al hacerlo se ha convertido directamente en una forma de fascismo neoliberal. So the corporate elite now talk about and embrace elements of white supremacy, white nationalism. Entonces, ahora vemos que las élites corporativas hablan de cuestiones que tienen que ver con la supremacía blanca, con las supremacías nacionalistas, as ways to divert
any criticism of neoliberal ideology. Como formas también de esquivar cualquier tipo de crítica hacia la ideología neoliberal. It seems to me that while this pandemic threatens democracy's ability to breathe, Me parece que esta habilidad de respirar dentro de la pandemia it also offers up new hope también nos ofrece nuevas esperanzas, to rethink the very notion of politics and the habits of critical education. nuevas esperanzas de repensar la noción de pedagogía crítica como forma de política. In spite of the ugly terror of the fascist abyss that lurks in the background of the COVID-19 crisis, A pesar del miedo horrible que el fascismo esconde en esta pandemia del COVID, we need a politics that brings together diverse social movements and political issues necesitamos una política que junte a distintas agrupaciones, distintas izquierdas, distintos movimientos sociales into a united front en un frente unido of massive collective resistance de resistencia colectiva masiva. in the face of the fascist threat that is emerging all over the globe. Esto en la cara de esta amenaza fascista que está alrededor de todo el mundo. Resistance is no longer an option, Resistencia ya no es más una opción, but an absolute necessity, given that both humanity and the life of the planet are at stake. sino una necesidad absoluta, dado el estado de la humanidad en este momento. That's it. Thank you. I'm done. Thank you, Henry. Henry ya terminó. Okay. What are we doing now? Gracias. Pregunta si sigue, ¿qué hacemos? Gracias Henry por tu participación. Gracias Juan Ignacio Beiroa por la traducción. Para El profe luchando también